Seguimos en Infobae TV, recién veíamos en las pantallas de nuestra señal, donde lo estás mirando un smartphone, una tablet, una computadora, la Plaza de Mayo, caja de resonancia de lo que hablábamos hace minutos nada más con Patricio Justo con respecto a qué significan los piquetes en la ciudad de Buenos Aires, qué tolerancia tiene el porteño medio en tolerar o no tolerar esa medida de protesta. Pero para meternos en una de las principales columnas de las protestas sociales, que es la economía. Sin duda que la economía es aquello que dispara cualquier cosa que pueda repercutir en la clase media, en la clase baja. Todo tiene que ver con todo y todo tiene que ver con la economía. Está con nosotros Luis Seco, columnista de Infobae TV. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo en orden? Sí, un placer estar acá. No, gracias a vos por venir y también un placer tenerte en esta hora. Luis, hace minutos nada más hablábamos con dos personas sobre economía. Hablábamos primero con Carlos Hervía y después hablábamos con Hailey Cohen, corresponsal de The Economist en la República Argentina. Hailey Hervía en una mirada quizás un poco más dramática e incendiaria, Hailey quizás una mirada un poco más moderada. En realidad los lineamientos eran los mismos: devaluación, recesión y un gobierno que no sabe para dónde ir. ¿Coincidís con esa mirada? Sí, lamentablemente es digamos, la consecuencia de una política pública que viene agotándose, un modelo que viene agotándose de hace un par de años, que tuvo como primer causa próxima, si querés, la devaluación de enero y el mal manejo de esa devaluación. A mí me gusta llamarla la devaluación sin plan. Hace muchos años que los economistas argentinos, cada vez que hablamos, es devaluación sola o devaluación con plan. Y uno dice, bueno, si hay un plan puede durar, si no hay plan no dura, porque lo que necesita una devaluación para ser creíble es siempre que se eliminen las causas por las cuales fue necesaria la devaluación. O sea, claro. Una devaluación, uno siempre tiene que decir, ¿es la primera o es la única? La diferencia entre la primera de muchas y la única es que haya políticas que le dan consistencia, ¿no? Entonces lo que vimos después de la devaluación fue que había un actor principal que era el Banco Central. El Banco Central hizo lo que se puede llamar en términos generales un poquito de programación monetaria. Dijo, bueno, voy a sacar peso del mercado, voy a esperar que entren los dólares de la cosecha en el otoño y veremos con ese tiempo que vamos a comprar con la política monetaria qué podemos hacer para darle credibilidad al plan. El problema, o a la devaluación, el problema es que no se hizo mucho más que eso, o sea, y la política monetaria en soledad, cuando está sola, no puede durar demasiado, no puede atajar todos los penales, no puede arreglar los problemas de fondo, digamos, que llevaron al origen que es la devaluación. ¿Y dónde está el problema principal de por qué el Banco Central no puede solo? Porque vos tenés un déficit fiscal que hay que financiar con emisión monetaria, y lo que hemos visto en estos últimos días o en estas últimas semanas es una presidencia que le gusta dar buenas noticias, y dar buenas noticias se circunscribe básicamente a aumentar el gasto. Entonces tenemos un contexto en el cual estábamos todos esperando que el Ministerio de Economía, el jefe de gabinete, se volvieran un poquito más austeros, ¿sí? Y la verdad que no hay nada de eso. Bueno, siempre hablaba, y hace un par de días entrevistamos a bastantes economistas que sostenían que principalmente al gobierno nacional no le piden determinadas. Me acuerdo, si le gusta el fútbol, me acuerdo al famoso hincha de River que insultaba, ahora se me fue el nombre, que decía: no te pido 40 pases como el Barcelona, ¿no? Te pido el Tano Pazman, que te pido 4 o 5. Bueno, no te pido tantas cosas, simplemente que el gasto público me bajes en un 15, un 20, un 30%, para poder enfrentar de alguna manera la inflación y enfrentarla. Ni siquiera ha bajado. Pero ahí déjame hacerte una leve corrección. Sí. Hoy en Argentina, dada la tasa de inflación que hay, no hace falta bajar el gasto en términos nominales. No es que estamos pidiendo bajar al estilo tradicional 12%, 13%, 20% los salarios, las jubilaciones. No, la idea es tratar de que el gasto vaya por un tiempo por debajo de la inflación, ni siquiera cero. O sea, debe decir, bueno, vamos a hacer un ajuste real. O sea, ¿por qué? Porque los precios, la inflación y la recaudación van a ir por encima del gasto. Lo que pasó, lamentablemente las estadísticas, como vos sabés, no solo son las del INDEC,
estamos ya también en mitad de mayo, más de la mitad de mayo cumplida, y no tenemos los datos fiscales de marzo. Eso ya es un atraso extraño, ¿sí? Hoy un colega tuiteaba diciendo digamos, no saben cómo cambiar los datos, ¿viste?, para atrás. Pero la verdad es que no tenemos los datos de marzo. Lo que vimos hasta febrero es que el gasto público del Tesoro creció al 44%. O sea, los 2 primeros meses del año, más 44% respecto a los 2 primeros meses del año pasado. Y si tomás, por ejemplo, el gasto en subsidios, más 55. Ah, listo. Entonces, digamos, o sea, el gasto venía volando. Yo decía, bueno, ahora esto se calma y vamos a un sendero un poco más razonable. Y lamentablemente lo que vimos a partir de ahí son un montón de anuncios pro gasto, que la verdad que genera una duda muy grande de que haya un ajuste que le dé credibilidad a la política monetaria, ¿no? Luis, vos recién hablabas del tema de devaluación con plan o sin plan, y en ese raconto de decisiones que había tomado el Banco Central, comentaste el tema de las cerealeras y sus ingresos de dólares al mercado. Recién cuando lo comentábamos con Arbia, te comentaba al final del corte, hay una situación en la cual el Gobierno Nacional dice, ya está, no podemos seguir con las cerealeras, pongan los dólares que tienen, no los guarden más, sino porque ya han puesto todo lo que tienen. Tenemos un gráfico que preparaste, sí, que nos va a ayudar quizás a entender un poco más de esto. Sí, esto la vez pasada con Pablo Wende ya lo mostramos cómo veníamos a abril. Ya tenemos 15 días de mayo para el año 2014. Eso es mes por mes, los últimos 3 años, cuántos dólares por día venden las cerealeras, ¿no?, y las aceiteras. Básicamente lo que veíamos ahí es que en abril del 2014 había estado bien por arriba del 2012 y 2013. Básicamente era un promedio diario de 170 millones por día de ventas. Acá es cuando el gobierno les exige, ¿no?, que empiecen. Bueno, ahí enero y febrero es cuando le piden que anticipe dólares. Entonces las cerealeras traen un poco antes de la cosecha. Por eso, muy buen tu punto, estaba por arriba el 2014 de lo que pasó, claro, en los años anteriores. Después venía la cosecha muy buena, entonces todos esperábamos que ingresaran muchos dólares. Eso empezó a suceder en abril. Abril estábamos 25% más que el año pasado, 50% más que el 2012. Pero los 15 primeros días de mayo, lo que vemos es que mayo del 2014 está por debajo de mayo del 2013, digamos. Entonces, esto sorprende a muchos porque no era lo que esperábamos. Lo que esperábamos es que siempre mayo entran muchos más dólares que el resto de cualquier mes del año, es el récord, siempre es mayo. Y lamentablemente estamos con un mayo por ahora marrete, que es la mezcla de varias circunstancias, ¿no? Un tema es que básicamente llueve. Y cuando llueve mucho es difícil meter las máquinas en el campo para sacar el maíz y la soja. Está retrasándose la cosecha en Argentina. Yo diría que en algunos lugares de manera hasta peligrosa, porque cuanto más tiempo tardás en sacar el maíz y la soja, se pierde, se pudre, se pone feo el poroto. Así que ahí tenemos un tema que hay que ver. Y también hace 10 días atrás, antes de las lluvias, se empezó a ver una mayor reticencia del productor en vender su grano, en vender su cosecha, aun cuando la pudiera obtener metiendo sus máquinas en el campo. Entonces, hay una combinación de lo que se llama retención, o sea, menor venta de parte del que cosecha y menos cosecha de la esperada a este ritmo, digamos, por una cuestión climática. Entonces, el problema está en que, como ves ahí, mayo es el pico, como se muestra el gráfico, después empieza a caer, entonces tenemos por delante meses de menos ingreso de dólares, en un contexto en el cual la expectativa de que iban a ingresar un montón de dólares y eso iba a calmar al mercado cambiario y a todos nosotros, porque íbamos a ver reservas creciendo, no se va a verificar y ahora, tanto Luis, teniendo como en cuenta pensábamos, que ¿no? Esta receta no era la receta, no quiero decir receta mágica, pero esta bala de plata que el gobierno estaba esperando, recién lo estabas explicando muy bien, ahora ya no está. Ya sabemos que esto no va a salvar las reservas del Banco Central. ¿Qué hacemos? Va a estar, pero va a estar de manera un poco más viste, como espaciada en el tiempo, y entonces se genera el efecto ese de positivo que había de un stock de reservas que se recuperaba rápidamente. Y el problema principal es que incluso cuando uno mira las reservas, ¿no? Argentina tiene 28.000 millones de dólares. La mayoría de los economistas estimamos que si el Banco Central sigue manejando la cosa dentro de ciertos límites, a fin de año puede haber, digamos así, 23.000, 24.000 millones de dólares de reservas. Y uno dice, che, eso es mucho o poco. Y la verdad que uno dice, bueno, me queda esas reservas y pagué todo lo que tenía que pagar, no es un mal número. El problema es que eso lo tenés que comparar con el otro problema que tiene Argentina, que es que sobran pesos. Argentina no tiene, y con Pablo lo hemos hablado varias veces, no es un problema de que hay pocos dólares. Argentina tiene un problema de que sobran pesos. Y la pregunta es, ¿por qué sobran tantos pesos?
es porque tenemos un déficit fiscal que se financia emitiendo pesos. Entonces, las estimaciones nos dan que de acá a fin de año hay que emitir entre 110.000 y 120.000, 110.000 y 120.000 millones de pesos para financiar al fisco, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo hace el Banco Central para generar confianza con reservas que no crecen tanto y con tantos pesos dando vuelta que la mayoría de los argentinos dicen, no, ya tengo pesos suficientes, yo estos pesos los uso para otra cosa? Entonces decís, ¿para qué lo usás? Y bueno, compro bienes más rápido, eso te presiona sobre la tasa de inflación, o compra dólares más rápido y eso te presiona sobre el blue, el contado con liqui o el pues se están dando mercado cosas, informal. Se dan cosas extrañas porque obviamente cuando aparecen 1 más 1 es 2, ¿no? Sin dudas. Cuando aparecen estas cosas, estos ejes, estos puntitos, uno se encuentra. Hoy las monedas ya casi no sirven. La moneda de 10 centavos, de 5 centavos, se desprecian, 25, se desprecian, nadie las quiere, ni siquiera la quiere hoy por hoy. Es más, te voy a decir algo, se dan situaciones particulares, qué sé yo, hoy viene alguien a pedirte, un mendigo viene a pedirte una moneda o algo, darle una moneda es casi una falta de respeto, es casi decirle, es el desprecio absoluto, es peor que darle nada. Sí, exactamente. Lo mismo pasa con, por ejemplo, las propinas en un restaurante. Es más, siempre conozco a varias personas y vuelvo a repetir, no es que se está dulce, sino que no sirven para nada. Hoy por hoy un vuelto que te tienen que dar 40, 50, 30 centavos de vuelto, bueno, dejá, no me la des, redondeame, te redondeo yo o te voy ahí y te las entrego. Después tenemos el tema de los billetes, pasa exactamente lo mismo, el billete de 2 pesos por sí solo no compra nada. El billete de 5 pesos, un poquito más. Hoy recién lo hablábamos también. Hoy en un kiosco con un billete de 2 pesos no puedes comprar ningún artículo salvo caramelos. Ya un paquete de pastillas, un turrón, ya está de los 2 pesos por arriba. Y en un supermercado, ni hablar. Estamos en un problema. Bueno, el problema es ese que yo te mencionaba, que del exceso de pesos hace que, lamentablemente, cualquier proyección de inflación que vos hagas hacia adelante es inflación, por lo pronto, tal cual la tenés hoy o más alta, digamos, nunca más baja, ¿no? Y eso hace el deterioro de nuestro poder adquisitivo y obviamente de la moneda, ¿no? Uno cuando habla de la devaluación, Willy Cohen el otro día lo escuchaba incluso repetir acá, guarda que lo que está perdiendo valor es el peso, no es que el dólar sube, porque el dólar solo sube acá, el valor del dólar, digamos, o sea, el que está perdiendo valor es el peso y eso es lo que tenemos que entender. Y la verdad es que, digamos, esta política de inflacionaria genera una cosa muy importante, Juan Cruz, que es lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy todavía se habla de este supuesto dilema, ¿no? Que el gobierno todavía puede elegir entre renunciar a la estabilidad o cuasi estabilidad y ir por el ajuste. ¿Sí? ¿No? O decir, bueno, en realidad me banco un poquito de que esto se vuelva un poco más ruidoso en materia de pérdida de reservas, dólares y demás, pero hago algo para que la economía se recupere, ¿no? Empiezo a ver si puedo buscarle la vuelta para que la economía se recupere. Eso se ha dado a llamar ahora esta historia de la sintonía fina. Es decir, bueno, vamos a hacer sintonía fina. Hubo un documento incluso de empresarios que decían al gobierno reclamando que haga ajuste fino, ¿no? Que empiece a trabajar en el margen. Y la verdad que yo escucho esas cosas y digo, pero pará, acá no es un problema de sintonía fina. Argentina no es que necesita pequeñas correcciones. Digamos, necesita una corrección de rumbo, necesita que alguien agarre el timón, lo dé vuelta y vamos por ese lado. Exactamente, y al mismo tiempo se plantea este supuesto dilema, ¿no? Donde el gobierno todavía puede elegir y hacer algo para que la economía crezca. Y yo tengo una mala noticia, y la verdad es que hoy con estas tasas de inflación no hay política fiscal que sea efectiva. Cada vez que el gobierno anuncia un gasto, lo que genera hoy es la presunción de todos nosotros que se va a financiar ¿cómo? Con más emisión. Y se financia con más emisión monetaria, ¿qué significa eso? Es más inflación. Estamos en una situación en la cual la tasa de inflación y la configuración de políticas públicas hace que el que hace política no pueda elegir. No es que dice, bueno, yo ahora voy a decidir, en realidad se me fue la mano, estabilicé demasiado el mercado financiero y monetario a costa de una recesión que no quería, entonces ahora voy a desarmar esto para ir por el lado de favorecer la economía y el crecimiento. Y la verdad que esa es una falsa opción. Hoy, si no resuelve el tema inflacionario, no hay política pública que sea efectiva, ninguna. Luis, te hago la última, la verdad, impecable tu mirada, nos ayuda a poner un poco más de luz entre tanta oscuridad que hay dando vueltas en este laberinto de la economía. Quiero tener su opinión, si se puede,
con respecto a los números que está dando el índice nacional urbano. Yo sostengo que mentir menos no es decir la verdad. Es seguir mintiendo. ¿Nos estamos encontrando con eso? ¿En realidad se está mintiendo menos o de una forma más profesional? No sé si una forma más profesional, porque en definitiva el ministro de Economía cada vez que anuncia el índice de precios está con la misma gente que antes anunciaba el anterior índice de precios, con lo cual son los mismos profesionales, el mismo equipo, así que digamos, si tenés alguna duda cuando digo profesional se perfecciona el proceso de la mentira. De dibujo, digamos, sí. La verdad que, digamos, si uno lo mide, es cierto que es más chico, pero ponerlo en perspectiva, ¿no? La historia del dibujo inflacionario de Argentina previo era más o menos 1 punto de inflación por mes. Ahora, era 1 punto de inflación de 2 puntos, entonces parecía una guarangada, ¿no? Era 1 punto, 2 puntos, 50%, subestimar la inflación era un numerito, ¿no? O sea, ¿te acordás? Era 20 y pico por ciento por año en los privados, 10% el INDEC, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Ahora también hay casi 1 punto. Más o menos te diría que incluso el promedio da 0,8, 0,7, muy parecido. Pero los valores... Pero que como la tasa de inflación subió, nos da la sensación, no, esto es la mentira se achicó. ¿Me entendés? O sea, es como que es la misma cantidad, 1 punto siempre, pero de una tasa de inflación más alta. Entonces nos relajamos y decimos, estamos mejor, se miente menos. Ahora, déjame decirte algo que para mí es central. Y yo sé que esto a mucha gente no le gusta que yo lo diga, pero... yo estoy dispuesto a aceptar que la inflación es la que dice el INDEC. Yo estoy dispuesto a agarrar y sentarme ahí con el... y empezar a decir... y decirle, che, bueno, ¿qué vas a hacer para bajarla? Porque uno mira las tasas de inflación del mundo. Ahora el gobierno parece ser que se contenta con 2% por mes, ¿no? Yo el otro día contaba que hay, de la muestra de 188 países que tenemos estadísticas de los economistas, de 188 países... hay 67 países que tienen 2% de inflación o menos por año. 67 de 188. 2%, o sea, lo que nosotros tenemos por mes... los tienen por año. Por año o tienen menos de 2% por año. Entonces vos decís, ¿cómo podés estar contento con 2% de inflación mensual? Entonces yo digo, mira, la verdad que el ministro le estamos dando una excusa, le hacemos de alguna manera, todos nosotros, nos incluimos los economistas, ¿no? Estoy totalmente como caldo, le hacemos el caldo gordo en el sentido que decimos, mira, todos nos peleamos si está bien medido, si esto, si el otro, si la metodología, quién lo mide, cómo lo mide, si los precios de cuidado. Mira, ok, es 2%, decime qué vas a hacer para bajarla, ¿no? Tal cual, me quedo con ese punto que no lo había analizado en esos términos. Está bien, no importa lo que sea, sino demostrarme cómo hacer para bajarlo. Luis Seco, columnista de Infobae TV, contándonos los pormenores y los detalles de la economía que tenemos que entender todos. Gracias por estar con nosotros.